Christus factus est pro nobis. Hoy es Viernes Santo, Viernes de muerte, de crucifixión de Jesús. Y a ti que estás del otro lado, siguiéndonos y viviendo la Semana Santa, quiero dejarte algunas anotaciones relacionadas con el proceso y el enjuiciamiento que se le hiciera a Jesús en un día como hoy. Específicamente me referiré entonces a los capítulos 18 y 19 del Evangelio de San Juan. En estos dos capítulos se cuenta que una vez terminada la última cena entre Jesús y sus discípulos, ellos se dirigieron al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y allí se quedaron para rezar. Sin embargo, Judas se presentó allí con una cohorte y los guardias enviados por los sumos sacerdotes y fariseos con linternas, antorchas y armas para aprender a Jesús. De hecho, aprendieron a Jesús, lo detienen, lo apresan y entonces comienza el procedimiento y el proceso judicial en contra de Jesús. Es importante destacar que en el texto aparece que Judas se presentó con una cohorte, con guardias enviados por sumos sacerdotes y fariseos. Recordemos que en tiempos de Jesús, Israel estaba sometida políticamente y militarmente, jurídicamente también, al Imperio Romano. El Imperio Romano era quien llevaba la línea política, quienes tenían sometidos al pueblo de Israel como un imperio invasor. Por lo tanto, en esta escena se ve la confabulación de autoridades romanas y autoridades judías para aprender a Jesús. Comienza entonces el enjuiciamiento en contra de Jesús. Y a Jesús le hacen dos procesos. El primer proceso es un proceso jurídico-teológico. De hecho, Jesús es aprehendido y es llevado inicialmente donde Anás, quien era el suegro de Caifás. Ambos eran sacerdotes del Sanedrín. Anás había sido sacerdote del Sanedrín, de hecho era el suegro de Caifás, y Caifás era el presidente del Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? El Sanedrín era el órgano religioso que reunía a todas las autoridades religiosas judías, a los sumos sacerdotes, a los sacerdotes que lo integraban. De hecho, estaba integrado por varios partidos, por varios sectores judíos, entre los cuales resaltaban los saduceos y los fariseos. Ellos se encargaban, por supuesto, de hacer justicia, sobre todo en lo que se relacionaba a los asuntos religiosos del pueblo judío. El Imperio Romano había reservado para los judíos y sus autoridades religiosas únicamente los juicios que se relacionaban con asuntos religiosos, mientras que los asuntos civiles y los asuntos de vida o muerte estaban reservados para las autoridades políticas y civiles romanas. Entonces, en este juicio teológico, detienen a Jesús y, por supuesto, buscaban un argumento para enjuiciar a muerte a Jesús. De hecho, Caifás, dice el texto, era el que había aconsejado a los judíos que convenía que muriera un solo hombre por el pueblo. Entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su doctrina. Ya Juan había dicho anteriormente, en el capítulo 10, que Jesús se encontraba en el templo de invierno y mientras se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón, los judíos lo rodearon y le preguntaron: ¿hasta cuándo vas a tenernos en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ya se rumoraba que Jesús era el Cristo, que era el Mesías, y por eso las autoridades judías consideraban que esto era una blasfemia. Y es allí entonces cuando les responde Jesús: he hablado abiertamente ante todo el mundo, he enseñado siempre en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he hablado nada a ocultas. ¿Por qué me interrogas? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. De allí, de hecho, es trasladado Jesús desde donde Anás a Caifás. Y es allí entonces donde también continúa el juicio en contra de Jesús. Sin embargo,
El Sanedrín prefiere que sean las autoridades políticas quienes enjuicien a Jesús. Y de hecho, comienza entonces el segundo juicio en contra de Jesús, un juicio político. Allí entonces interviene Poncio Pilato como procurador romano. Y es en el pretorio, que es el tribunal de las autoridades romanas, donde se desarrolla este juicio político. La conversación entre Pilatos y Jesús es una conversación que está relacionada en torno a si Jesús es rey y en torno a la verdad. De hecho, cuando le pregunta Pilato a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús responde, mi reino no es de este mundo. Esa respuesta de Jesús lleva a Pilato a considerar que Jesús no es culpable. De hecho, Pilato no conseguía culpa en Jesús. Así dice el mismo texto, yo no encuentro ningún delito en él, pero es costumbre entre vosotros que os ponga en libertad a uno por la Pascua. ¿Queréis pues que os ponga en libertad al rey de los judíos? Ellos respondieron a gritos, a ese no, a Barrabás. Barrabás era un bandido, dice el texto. De hecho, en la multitud que estaba juzgando popularmente a Jesús se encontraba parte del pueblo, se encontraban las autoridades religiosas, los sacerdotes y sobre todo los fariseos. Los fariseos eran un partido popular, un partido que se identificaba con las clases populares del pueblo judío. De hecho, por eso se justifica que hayan alborotado un poco a la población y hayan estado allí al pie del pretorio para juzgar a Jesús. Eran los fariseos los que estaban relacionados con los asuntos religiosos y se les ligaba a los asuntos religiosos y sociales. De hecho, tenían gran cabida en el mundo popular, pues ellos defendían la extinción de las clases entre el pueblo. Mientras que los saduceos eran la clase ligada a la ortodoxia judía, eran los conservadores judíos, los que estaban ligados también al poder sacerdotal. De hecho, Caifás, presidente del Sanedrín, era saduceo. En ese sentido, entonces, Pilato toma la primera decisión de sentenciar a Jesús con unos azotes. El pueblo judío había decidido, seguramente manipulados por el partido de los fariseos, a liberar a Barrabás. Barrabás era de hecho un luchador popular, un rebelde, un bandido, como dice el texto, que luchaba por la libertad política de Israel. Y es por ello que seguramente el pueblo allí, simpatizante de los fariseos, prefirieron liberar a Barrabás, pues éste defendía los intereses políticos de Israel y no a Jesús, que atentaba contra los asuntos religiosos según la visión de los fariseos. Y es entonces que Pilato decide azotar a Jesús, y es la primera sentencia, azotarlo como una forma de escarmiento para ver si el pueblo allí presente, los sumos sacerdotes, decidían liberar a Jesús. Y entonces cuando lo vieron los sumos sacerdotes a Jesús y los guardias gritaron, crucifícalo, crucifícalo, replicó Pilato, tomadlo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro en él ningún delito. Los judíos le contestaron, nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque se tiene por hijo de Dios. Esto le da el primer vuelco al enjuiciamiento político en contra de Jesús, pues el único que podía compararse con Dios para los temas romanos era el César. De hecho, por eso se saludaba Ave César, era el saludo divino al César. El único que podía ligarse con los asuntos divinos como si fuera un Dios era el César. Y ya aquí el tema comienza a ponerse bastante difícil para Pilato en relación a su juicio político. Desde entonces Pilato trataba de liberar a Jesús, pero los judíos gritaron, si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se enfrenta al César. Por supuesto, aquí ya los sacerdotes judíos habían logrado darle un vuelco a ese juicio político y comienzan prácticamente a juzgar a Pilato. Si liberaban a Jesús, Pilato se declaraba enemigo del César. Eso le costaría al prefecto romano, al procurador romano, a Pilato, le costaría toda su carrera política y, por supuesto, también la muerte, pues sería un delito de lesa majestad.
Entonces dijo Pilato a los judíos: aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Replicó Pilato: a vuestro rey voy a crucificar. Contestaron entonces los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que el César. Estas palabras, por supuesto, catapultaron el juicio. Fueron las palabras que atemorizaron finalmente a Pilato y que llevaron a Pilato a una segunda sentencia, a la sentencia de muerte de Jesús. Aquí Pilato reacciona con miedo. No quería, por supuesto, perder toda su trayectoria. Sabía de lo abominable que podía ser Tiberio y, por supuesto, en este caso, Pilato decidió juzgar al inocente, prefirió optar por su carrera política y, por supuesto, por no verse involucrado con temor en un juicio que pudiera ser procesado él mismo ante las autoridades romanas, ante una eventual denuncia de los sacerdotes judíos y del Sanedrín. Y es por ello entonces que Poncio Pilato decide juzgar a Jesús a la muerte de cruz, a la muerte romana, a la muerte más vil que podía existir en ese momento en todas las tierras dominadas por el Imperio Romano. En conclusión, dos juicios, un juicio teológico y un juicio político, dos mundos involucrados, el mundo judío y el mundo romano, dos instituciones, el Sanedrín y el Pretorio romano, dos sentencias, azotarlo y finalmente la sentencia de cruz. Pero una sola muerte, una muerte de cruz para la salvación de toda la humanidad.